Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre nómina electrónica. Este webinar lo estamos haciendo con el apoyo de nuestra empresa afiliada Mazars y el día de hoy nos acompaña en nuestra charla Luisa Fernanda Valencia, gerente líder de servicios legales y tributarios. Luisa cuenta con más de 7 años de experiencia en empresas de apoyo a diferentes proyectos y procesos en el área de planificación fiscal y financiera. También cuenta con alta capacidad de análisis, de identificación de oportunidades y generación de estrategias innovadoras y exitosas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Luisa también tiene experiencia en sectores como tecnología, infraestructura y energía, servicios, seguros, entre otros. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestra speaker la responda al final de esta presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-mediocolombia.com. Luisa, buenos días y adelante. Hola Daniela, buenos días. Bueno, buenos días a todos nuestros asistentes. Gracias por la invitación a la Cámara Colombo-Francesa. Bueno, pues sin darle más largas, entremos a pues el tema que nos corresponde. Vamos a hablar hoy sobre el documento soporte de pago en nómina electrónica, pues que últimamente está dando tanto boom y que ha sido tan importante pues en todo el cambio, digamos, normativo y de mentalidad que hemos tenido de cambiar de papel a todos los temas tecnológicos y electrónicos para mejorar el proceso pues de información por parte de la DIAN y para que nosotros también vayamos, digamos, avanzando a la medida que va avanzando también la tecnología. ¿Cómo viene soportada? Digamos, ¿de dónde viene el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Pues bueno, les cuento, en materia normativa tenemos tres pilares importantes de la regulación del documento de nómina electrónica. Dentro de estas tenemos pues el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que es como nuestra norma marco en donde estamos reglamentando los sistemas de facturación, dentro de los cuales está el sistema de facturación electrónica, y dentro del sistema de facturación electrónica vamos a tener a su vez diferentes funcionalidades y la interoperabilidad con las diferentes partes del sistema que tenemos con las compañías. En ese, digamos que el enfoque que tiene el artículo 616-1 lo que busca es generar interoperabilidad con todas las operaciones que tú tienes. Venta de bienes y prestación de servicios, la nómina electrónica que estamos generando, perdón, el tema de importaciones y bueno, todos los pagos que estén soportados vía el sistema de facturación electrónica. El artículo 616-1 le da las facultades a la DIAN y bueno, al gobierno nacional, obviamente en cabeza del Ministerio de Hacienda, de reglamentar la materia. Inicialmente tuvimos una versión 1.0 con la expedición de la ley 1943, en donde se estaba implementando todo el régimen de facturación electrónica, y con la expedición de la ley 2155 pues se reafirma la expedición de factura electrónica de los sistemas de facturación y a su vez la implementación de este nuevo documento electrónico que se llama el documento soporte de nómina electrónica, junto con el documento soporte para adquirir con no obligados a facturar. Dentro de la regulación, pues tenemos adicionalmente, entonces, como les venía diciendo, el gobierno, la ley, el Congreso Nacional le dio la facultad a la DIAN para reglamentar la materia. Dentro de esos tenemos pues tres grandes pilares, que son la resolución 13 del 11 de febrero del 2021, la resolución 37 del 5 de mayo del 2021 y la resolución 63 del 30 de julio del 2021. La que regula, digamos, en materia marco, el tema de documentos soporte de nómina electrónica es la resolución 13 y la resolución 37 y 63 tienen algunas modificaciones pequeñitas en calendarios, en temas específicos. Bueno, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a expedir este documento? Entonces, ¿qué nos dice la norma a nosotros? Vea, usted, señor contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, que además que usted quiera soportar costos y deducciones en el impuesto sobre la renta o en el impuesto de IVA,
Entonces, usted, señor, que vaya a realizar pagos o abonos en cuenta que se deriven de una vinculación laboral, legal o reglamentaria, o realice pagos pensionales cuando el pago pensional esté a su cargo, pues señor contribuyente, usted será responsable y estará obligado a emitir el documento soporte de nómina electrónica. Entonces tenemos tres características de los sujetos, cuatro características de los sujetos obligados para que seamos claros. El primero, que debe ser contribuyente del impuesto de impuestos sobre la renta y complementarios. Segundo, que quieras soportar tus costos y tus gastos de nómina, los pagos laborales, los salarios, para efectos de la deducibilidad de los gastos en impuestos sobre la renta, y además, pues que cumplas con dos condiciones adicionales. Primero, pues que realices pagos o abonos en cuentas a los trabajadores que tú tengas vía relación, vínculo laboral, legal o reglamentario, y a su vez, además, en el caso, por ejemplo, que todavía sea empresa, que tú tienes un pasivo pensional por la empresa directamente, y que todavía tengas esos pasivos pensionales, pues tú estarás a cargo y estarás obligado a emitir este documento soporte de nómina electrónica. Adicionalmente, pues deberán cumplirse los requisitos, como ya todos sabemos, efectivamente, pues los requisitos del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que es todo a efectos, pues el documento soporte, ya sea factura electrónica de venta, o los documentos para los costos y gastos cuando yo no estoy comprando, digamos, le estoy comprando servicios a personas independientes, para la procedencia de los costos y los gastos en materia de deducibilidad. Y a su vez, pues no podemos dejar de lado los marcos normativos concretos derivados de la ley, que son desde el artículo 616 del Estatuto Tributario hasta 618. Recuerden, por favor, pues que la habilitación y todos los requisitos adicionales los vamos a ver vía reglamentación, digamos, habilitada a la DIAN, porque la misma norma a través del Congreso de la Nación le dio la facultad a la administración para que reglamentara la materia. Ok, tenemos que acá mencionar algo importante, perdón, que esto tiene como tiempo y se me pasa. Que en el documento, antes de entrar en materia de qué es el documento de soporte de pago de nómina electrónica, pues tenemos unos conceptos claves que nos trae en la resolución 13 en su artículo primero, que son dos principalmente, para pues poder empezar como a adentrarnos a pues, qué es el documento de soporte de pago de nómina electrónica y qué debemos incluir en este documento. Entonces el primero es, ¿qué es el valor de vengado de nómina? Entonces, son todos aquellos conceptos que constituyen ingresos de nómina para el beneficiario del pago. Aquí, pues a mí, tributarista, me surge una duda. Uno dice, oiga, eso quiere decir que, por ejemplo, los pagos que no constituyen nómina, recuerden que en materia laboral tenemos digamos, un máximo de 60-40 para establecer qué pagos son salariales, es decir, que hacen aportes a seguridad social y para fiscal, y el 40% máximo que se puede pactar como no salarial. Entonces, a mí, tributarista, yo diría, bueno, si esto es un documento que me está reglamentando la administración, me quedaría la duda de si debo incluir inclusive, aunque no hagan parte del salario del trabajador, pues el 100% del ingreso, o simplemente lo que corresponde a salario, que estará sujeto a aportes a seguridad social, salud, pensión y para fiscal. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, en materia tributaria, pues tenemos una diferencia, porque aun cuando en materia laboral yo lo desalarice, es decir, que no tenga aportes una parte del salario y otra parte sí, en materia tributaria, como ustedes bien saben, el 100% del ingreso que tú recibes vía tu relación laboral, legal o reglamentaria, pues será considerado como un ingreso tributario que para efectos de retención en la fuente y para efectos de ingresos cuando vayas a presentar tu declaración de renta, pues va a estar grabada. Entonces nos genera como esa duda, esa pequeña definición. La DIAN no se ha pronunciado sobre el tema, sin embargo, pues sigue quedando todavía ese cuestionamiento. A su vez, nos define el valor deducido de nómina.
la resolución 13. Y en este sentido nos dice que el valor deducido de nómina son todos aquellos conceptos que se detraen de los valores devengados de la nómina y pues que son parte del beneficiario del pago. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Pues los aportes a seguridad social, en salud, en pensión, si nos hacen retención en la fuente, solidaridad, si nos hacen también el aporte a solidaridad, pues tendría que estar que discriminado, más otros los otras, digamos, descuentos que tú tengas, por ejemplo, si haces parte al fondo de pensiones, si de ahí pagas la prepagada y de una vez te lo están detrayendo de tu base salarial, de tu nómina y de tu pago aún en cuenta. ¿Qué es el documento? Ahora sí, perdón. Ahora sí, entremos a qué se entiende o qué es el documento soporte de nómina electrónica. En pues la misma norma nos establece que es el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el impuesto sobre las ventas cuando aplique de los pagos o abonos en cuenta. Ojo a esto, recuerden que en contabilidad tenemos flujo de caja y temas de causación o de vengo, y pues no solamente es el pago, sino con el pago se efectuaría el tema del documento soporte, se generaría, sino que a su vez, pues con el abono en cuenta, cuando los pagos sean pagos o abonos en cuenta relacionados con nómina que se desprendan de una relación laboral de pensiones legal y reglamentaria. ¿Qué tiene ese documento de soporte? Entonces, ¿qué va a contener? Está compuesto por los valores devengados de la nómina del beneficiario del pago o abono en cuenta, menos los valores deducidos de la nómina y a su vez, pues la diferencia de los mismos para que te quede el neto de lo que te van a pagar. Esos pagos abonos en cuenta, pues también ese documento soporte, pues también incluirá esos desprendibles de pago que tú le vas a dar en caso en que a los pensionados, cuando tu contribuyente obligado, sujeto obligado a emitir este documento de soporte de nómina electrónica, pues tengas a cargo ese pasivo pensional y le hagas esos pagos a estos pensionados. ¿Cuándo se debe realizar el documento soporte de nómina electrónica? Debe hacerse, bueno, ¿cuándo? Es decir, la periodicidad es mensual. Tú vas a liquidar, vas a presentar, más que liquidar, perdón, ahí la imprecisión, y vas a presentar el documento soporte de nómina electrónica de manera mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hay contribuyentes sujetos obligados a emitir este documento de nómina electrónica, que paguen a sus trabajadores de forma, por ejemplo, semanal, quincenal, diaria, lo que te dice a ti la norma en materia tributaria y lo que nos dice la DIAN es, oiga, fresco, usted no es necesario que todos los días me mande un documento de soporte de nómina electrónica, sino que llegue al momento y que en el mes, cuando usted cierre el mes, me envíe la mensualidad de los pagos que le hizo a un mismo beneficiario de pago aún en cuenta durante dicho mes. Este documento de soporte está a su vez compuesto por dos, digamos, como por dos documentos a su vez que nos va a permitir modificar, ajustar o eliminar el documento inicial de soporte en nómina electrónica. Se llaman notas de ajuste al documento soporte de nómina electrónica. Si tú vas a modificar estos documentos y vas a generar una nota de ajuste, pues esa nota de ajuste hará parte también vinculante a la nota inicial para que sea soporte de costos y deducciones. A su vez, pues como ya venimos familiarizados los contribuyentes, pues deben cumplir una serie de requisitos técnicos y tecnológicos que pues están establecidos por la DIAN en el anexo técnico en específico para esta modalidad en materia de documento soporte de nómina electrónica, que deberá surtir el mismo proceso como si fuera una factura electrónica. Digamos, asimilemos el proceso de generación, transmisión y validación de una factura electrónica de venta
a la generación, transmisión y validación de un documento soporte de nómina electrónica. Vamos a tener la misma estructura, va a ser a través de un XML, va a ser a través de ese XML, pues debe contener unos requisitos técnicos y tecnológicos determinados, claros y establecidos en el anexo técnico que nos establece la DIAN, que se debe implementar por cada uno de los contribuyentes en una fecha determinada. La periodicidad, bueno, entonces retomemos lo que ya les estaba contando hace unos momentos. El documento soporte de nómina electrónica se debe generar de forma mensual. En este sentido, no nos importa la forma en la cual se realizaron los pagos o si se realiza pagos periódicos diferentes a los mensuales, que era lo que yo les estaba comentando hace unos momentos. Y es, usted, vea, señor contribuyente, no me importa si usted le paga diario, por hora, semanal, a destajo, cada 3 semanas. Yo necesito que usted, pues vea, sume, si usted le paga diario, pues en un solo documento, sume las 30 operaciones y me envía un documento por beneficiario de pago o abono en cuenta, donde se totalicen las operaciones que usted realizó o los pagos o abonos en cuenta que le realizó durante ese mes a ese beneficiario del pago. Adicionalmente, en la periodicidad es importante mencionar, bueno, y pues acá como más que de periodicidad, sino que algo adicional que los obligados, que pues son todos los contribuyentes que ya hablamos, retomemos y recordemos, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, que quieren soportar costos y gastos tanto en renta como en IVA, y a su vez que hagan pagos o abonos en cuenta a sus trabajadores por una relación laboral, legal y reglamentaria, pues deberá adicionalmente expedir un soporte de manera independiente por cada trabajador. Es decir, Luisa Fernanda Valencia cada mes va a tener un documento, soporte y nómina electrónica que mi empleador, Mazars, va a enviar a la DIAN y le va a decir, vea, señores DIAN, Luisa Fernanda se ganó esto, le quité esto, entonces en total ella tiene esta plática. Es un documento de soporte por trabajador independientemente del número de transacciones, digamos, hablemoslo así, es decir, el número de pagos o abonos en cuenta que usted realice en el mes para ese trabajador determinado. Es importante mencionar y que nos quede supremamente claro que si no se expide el documento soporte de nómina electrónica, pues este no va a ser un costo, un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta en el momento en que usted vaya a presentar su declaración de renta. No va a ser soportado, es decir, adicionalmente pareciera que para la deducibilidad de los gastos y de los costos, como ustedes bien saben, pues tenemos un requisito adicional, es decir, no basta que sean pagos laborales, es decir, no basta que cumplamos con los requisitos generales de necesidad, proporcionalidad y causalidad con la actividad generadora de rentas con sus ingresos. No es solo falta eso, sino que además debo hacer los pagos a seguridad social y para fiscal que tengo que soportar antes de la presentación de la declaración de renta y por cada uno de los trabajadores. Y además tengo que practicarles retenciones laborales a los trabajadores que les toque practicarles la retención. Y adicionalmente, pues ahora me ponen un requisito adicional, valga la redundancia, para efectos de la deducibilidad del costo-gasto en materia tributaria para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Que cuál es? Ah, bueno, entonces ahora, si usted hizo todo eso anterior bien, digámoslo así. Ay, perdón que me pasé. Ya. Usted hizo todo bien. Su gasto es proporcional, necesario y tiene relación de causalidad. Usted le practicó la retención en la fuente. Usted pagó seguridad social y para fiscal sobre los pagos o abonos en cuenta que le hizo el trabajador, pero no lo tiene soportando documento de soporte de nómina electrónica, pues mi querido señor contribuyente no se va a poder tomar esos pagos como deducibles en su declaración de renta. Entonces, por eso es tan importante que cumplamos con los calendarios, porque estamos poniendo en riesgo la deducibilidad de un costo que en la mayoría de las compañías es muy alto, pues que es la nómina de los trabajadores. Perfecto.
Ahora, pues pasemos bien a qué debe contener el documento soporte de nómina electrónica. Entonces, ¿qué debe contener? Debe contener la denominación expresa de documento soporte de nómina electrónica, es decir, se debe decir documento soporte de nómina electrónica, expresamente. Debe estar en español, independientemente si usted lo quiere poner en otro idioma, pero el español es el que prevalida, es el que prevalece, perdón, y debe estar en moneda local, independiente que usted le quiera poner otra moneda. La Diana a usted le dice, fresco, ¿usted quiere poner otras monedas? Póngalas. Puede ser yenes, dólares, euros. ¿Quiere ponerlo en chino el documento soporte? Perfecto, pero es que usted me lo tiene que poner en español. Es decir, que si abajo o que usted le pone flash y tiene, está en otro idioma, o que si usted tiene otras monedas equivalentes, perfecto, realicen. Pero tenga en cuenta que su documento principal pues, debe estar en español y debe estar en moneda colombiana. A su vez, es importante que se identifique plenamente el sujeto obligado a generar el documento. Es decir, el sujeto obligado, contribuyente del impuesto sobre la renta, con su nombre, su razón social, su NIF, el cual está emitiendo, generando y validando el documento soporte de nómina electrónica. A su vez, pues deberá identificarse plenamente el beneficiario del pago. Trabajadora Luisa Fernanda Valencia, identificada con cédula de ciudadanía número tal, que recibe tales pagos. ¿Listo? A su vez, pues nos trae un tema nuevo, pues, pero que ya lo venimos trabajando claramente en facturación electrónica, que es el Código Único de Documento Soporte de Nómina Electrónica. Recuerden que este código único se realiza, digamos, con unas fórmulas que están en el anexo técnico y es un código que identifica plenamente, pues que como su nombre bien lo indica, es único y que dicen que ese documento se generó para Luisa Fernanda Valencia para el mes de diciembre para estos tipos de pagos. Es la forma de identificarlos, pues para que no, primero para garantizar la autenticidad del documento y pues que no vayamos, digamos, a tener problemas con que después entonces estoy mandando documentos que no son y que estoy identificando plenamente los pagos que estoy realizando. Igualmente nos dice a nosotros la norma que debemos incluir numeración consecutiva. Pero, ¿qué pasa? Aquí sí es diferente como en materia de factura electrónica. Aquí necesitamos una numeración consecutiva interna. A diferencia con facturación electrónica, recuerden que facturación electrónica nos dice, usted, señor contribuyente, vaya a la DIAN y solicite la numeración de autorización para empezar a facturar electrónicamente. Pero acá nos dice, oiga, señor contribuyente, usted con un sistema propio, con un sistema de numeración consecutivo interno, empiécele a poner números a esos documentos soporte de nómina electrónica. No es necesario que venga la DIAN, no es necesario que venga en mi informe, usted lleve su consecutivo, pero pues sea juicioso. Usted acuérdese que usted no puede saltar, no se puede devolver, no es que entonces emito el 1, después el 10 y después el 4 y que son fechas posteriores y me estoy saltando de números consecutivos. No, pues o sea, consecutivos. El 1, después el 2, después el 3 y también pues en orden de fecha. No sería lógico que yo saque el 1, después el 5 y después el 10 y que el 10 sea antes que el 5 y el 7 antes que el 4. Listo. Adicionalmente, pues debemos incluir los contenidos y los valores de los conceptos que corresponden al valor devengado por nómina conforme al anexo técnico. Estos son, pues además, pues todos los valores de pagos o abonos en cuenta que tú realices a, a tus trabajadores cuando tengas pues una relación legal, laboral, reglamentaria con ellos. Y a su vez, pues también nos pide, como ya lo hemos venido hablando, los conceptos que vamos a deducir de esos ingresos, de esos pagos a unos en cuenta, que se restan de la nómina y que yo se lo traigo a el trabajador. Esto es muy interesante, también vayan viendo cómo se va engranando todo el tema de facturación electrónica, de esto de documento soporte con documento soporte de nómina electrónica, el documento soporte con no obligados a facturar,
porque al final es que la DIAN está recaudando información y al final, pues, ¿qué está pasando? Como por ejemplo, pues nos están llegando las declaraciones sugeridas en personas naturales, en donde me dice, oiga, señora Luisa Fernanda, pero es que aquí su empleadora, Mazars, le está diciendo que es que a usted le pagaron 100 pesos, pero usted puso 50. Entonces yo le mando a usted la declaración sugerida, muestra a ver que yo ya tengo esa información, cuidadito se me pasa para el nivel de abajo, que yo ya sé que a usted le pagaron esto porque es que su empleador le reportó este dinero. Entonces es muy importante incluir tanto lo que me ingresa como lo que me van a detraer. Adicionalmente nos pone como requisito pues esa diferencia, ¿no? El igual. Entonces, más ingresos, menos gastos, igual a la que se denomina la diferencia, el valor total de vengada en nómina, menos el valor total deducido para tener pues un valor neto que es lo que te está entrando. Adicionalmente, como requisito, nos establece que debemos tener todo el contenido del anexo técnico del documento soporte de nómina electrónica. Yo les cuento así un poquito, como digamos, de las charlas cuando yo estuve en la DIAN y en las mesas de trabajo con los ingenieros, y era, Luisa, uno de abogado así, pero es que lo que no está en la norma yo no lo voy a cumplir porque son los requisitos que a mí me establece, y usted, ¿por qué me va a poder poner más requisitos en un anexo técnico? Recuerden que el anexo técnico tiene como 900 páginas, los entienden los ingenieros, perdón, pero yo de abogada pues creo que me quedo en rayita rita, / punto, punto, y ahí quedé. Entonces nosotros decíamos, y digamos del otro lado, oiga, ¿cómo es posible que yo le imponga requisitos a los contribuyentes cuando ni siquiera se los estoy divulgando? Entonces, pues nació la idea de incluir el contenido del anexo técnico, que son condiciones técnicas y tecnológicas para que se dé, digamos, para que se pueda generar el documento soporte sin eso, sin que eso quiera decir que tú estás incluyendo requisitos por debajo de cuerda, sino que es que los requisitos son estos que te estoy mostrando que están en la resolución. Sin embargo, oiga, señor contribuyente, estamos en un sistema tecnológico, en un sistema técnico que usted tiene que montar, y que para montarlo pues tiene que seguir unas ciertas temas tecnológicos de ingeniería, de iCloud, bueno, de redacción de códigos de texto, que si usted no lo sigue, pues no le va a salir, por ejemplo, el contenido de los valores que usted está pagando. Entonces, con este objetivo se incluyó este requisito. Adicionalmente, pues nos están solicitando el medio de pago por el cual se realiza la entrega de la contraprestación. Ojo ahí, y ahí eso me parece súper interesante, porque pues recuerden que hay muchos contribuyentes o hay muchos empleadores que le pagan a sus trabajadores en efectivo. ¿Qué están tratando de hacer eso? Pues que están tratando de canalizar para ver cómo la DIAN puede formalizar estas posibles evasiones, porque ustedes saben que es muy difícil rastrear cuando pues yo estoy pagando en dinero, perdón, en efectivo, sin que tenga una rastreada por sistema financiero, por transferencia o por cheque cuando estás retirando el cheque. Entonces ellos quieren identificar la forma de pago que se esté haciendo, pues para después llegar a esos terceros a ver cuáles son esos pagos que se están haciendo en dinero o en transferencia, y pues tenernos ahí como tener más información hechos. Igualmente nos solicitan la fecha y la hora de la generación. Recuerden que esta fecha y hora de generación es súper importante respecto, pues, para muchos temas, que es, por ejemplo, si tengo inconvenientes tecnológicos, y es importante también, recuérdenlo ahí, pues porque debemos saber pues de qué año es deducible ese costo-gasto que estamos diciendo que lo vamos a incluir en nuestra declaración del impuesto sobre la renta, o si es pues temas de IVA también. Eh, entonces es muy importante para saber en qué periodo grabable pues voy a poder imputar estos costos o gastos que yo voy a incluir y que estoy realizando a favor de mis trabajadores. Adicionalmente, nos solicitan la firma digital del sujeto obligado de acuerdo con las políticas de firma establecidas por la DIAN. Recuerden que esto es una firma
determinada, que es un certificado electrónico, que podemos hacerlo vía certicámaras o que inclusive la DIAN nos está dando los certificados digitales. Si tú quieres empezar a facturar electrónicamente vía gratuita del sistema de la DIAN, o si quieres también habilitarte en el documento soporte de nómina electrónica por la opción de la DIAN que le da de manera gratuita. Y adicionalmente, si tú no lo estás haciendo, digamos, de forma propia, o con tu software propio, porque puede pasar, recuerden que devolvámonos un poquito a la historia cuando empezamos a implementar factura electrónica y es, tú puedes hacerlo vía tres formas, o por el facturador de la DIAN gratuito, o por un software de proveedor tecnológico, o por software propio, por proveedor tecnológico o por facturador gratuito de la DIAN. Pues aquí es muy parecido. Aquí te dicen, oiga, señor contribuyente, decida usted si usted lo quiere hacer vía solución tecnológica o lo tiene usted solo, pero pues identifique el proveedor de su solución. Aquí es muy importante, recuérdenlo por favor, y tenerlo en cuenta, que aquí no necesitamos habilitarnos como proveedores tecnológicos, simplemente hay empresas que proveen estas soluciones tecnológicas y lo que vamos a hacer es identificar a ese proveedor de la solución tecnológica. No hay requisitos para, digamos, para ser prestador de este tipo de servicios, como si lo hay, como por ejemplo, para tú convertirte en proveedor tecnológico. Bueno, aquí tenemos una representación gráfica. Yo, pues, digamos que esto es el mayor esfuerzo que uno hace como abogado sin tener el XML en la mano de los requisitos establecidos como obligatorios en materia tributaria para el documento soporte de nómina electrónica. Debe haber un QR y este código QR debe mandar, digamos, debe linkearte a ti al XML para que tú verifiques pues que efectivamente está validado, cumple, se generó y tiene toda la información que pues te están dando en tu representación gráfica. Esa representación gráfica, pues miren, es básica, tiene todos los 13 requisitos, es denominado acá, es denominado soporte de nómina electrónica, tiene acá el nombre del pagador, además tiene el número CUDE, tiene además el consecutivo de numeración, el nombre de quien me está pagando y el beneficiario del pago, la hora y la fecha, el valor de los pagos, la descripción y pues bueno, la firma electrónica. Lo que les venía diciendo, el documento soporte de nómina electrónicas debe realizarse en español y en pesos colombianos. Independientemente, o sea, no restringe, es decir, no quiere decir, por favor, para que quede claro, no quiere decir que tú no lo puedas también poner en un idioma adicional o en una moneda diferente, pero siempre teniendo como referencia principal la moneda colombiana y el español. Bueno, venimos a una parte súper importante y bueno, gracias a esta oportunidad que tenemos de hablar, porque justo ayer empezamos con los nuevos obligados del último rango para que entren a emitir documentos soporte de nómina electrónica. Entonces les voy a contar un poquito cómo están, digamos, cómo está planteada la norma en materia de calendarios de implementación. Los calendarios de implementación atienden a tres supuestos. El primero, al número de empleados. El segundo es si es de forma permanente, es decir, la implementación permanente. Ya les digo en qué casos procede. Y qué pasa cuando hay con los sujetos no obligados a expedir factura electrónica. Como yo les contaba al inicio, tenemos tres resoluciones, la 13, la 37 y la 63. Los calendarios surtieron modificaciones en las tres resoluciones. Entonces les voy a contar qué pasó en la inicial y cómo estamos actualmente. ¿Listo? Entonces, el calendario inicial de implementación que atendía al número de empleados, pues les cuento que tenían unos rangos muy grandes y establecían, bueno, tenemos, acá les voy a enseñar y les voy a contar cómo se lee el calendario. Entonces tenemos
una columna que se llama grupo, una columna que se llama fecha de habilitación, otra columna que se llama fecha máxima para iniciar la generación del documento soporte y el intervalo del número de empleados para ver cuándo debes iniciar a emitir el documento soporte de nómina electrónica. Pues bueno, ¿qué nos decía la resolución 13? Y nos decía, bueno, si usted, señor contribuyente de los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son todos, es decir, desde las compañías que tuvieran más de 251 empleados y hasta los que tuvieran uno, pues usted se tiene que habilitar, oiga bien, no es decir que tiene que empezar a generar los documentos, soportes de nómina electrónica. Habilitarse, ¿qué es? Prepararse, ¿no? Me estoy preparando, estoy en un ambiente de pruebas, estoy mirando que mi documento soporte salga bien, estoy mirando que cumpla con los requisitos establecidos. Muchas veces también las compañías lo que hacen es, oiga, ya que estamos montando pues todo este sistema, yo necesito que me pongan esto adicional, adicionalmente pues no sé qué centro de costos es, que el centro de costos es tax and legal y no es marketing, entonces empiezan ahí a prepararse para que cuando nos llegue el día de empezar a generar ese documento de soporte, pues no lleguemos sorprendidos o que de pronto no nos vaya a funcionar el sistema. Entonces, ¿qué nos decía el calendario inicial? Tú tienes que empezar a habilitarte y todos tienen que estar habilitados, es decir, que ya pasé pruebas y que ya necesito empezar a estar en ese ambiente que es como Dubis, es como, venga, hacemos la prueba acá, venga, jugamos antes de entrar a producción al 31 de mayo del 2021. Y a su vez, entonces después nos decía el calendario inicial que de acuerdo al número de empleados, pues tú empezabas a generar el documento de soporte. Inicialmente nos decían que los de más de 251 empleados tenían que empezar a generar el documento de soporte el 1 de julio del 2021. Aquellos que tuvieran entre 101 empleados y 250, pues tenían que generarlo a partir del 1 de agosto del 2021. Aquellos que tuvieran entre 11 y 100, pues el 1 de septiembre. Entre 4 y 10, el 1 de octubre. Entre 2 y 3 empleados, el 1 de noviembre, y el que tuviera un empleado a partir del 1 de diciembre. Pues bueno, como ustedes se dieron cuenta, este año pues se propuso dos reformas tributarias, la segunda fue la que salió con éxito, se retrasaron los procesos de reglamentación en materia de decretos y de resoluciones, entonces este calendario, esta resolución inicial, pues no se podía cumplir porque ni siquiera estaban las resoluciones adicionales que desarrollaban todo el anexo técnico, pues para que los contribuyentes pudieran entrar a cumplir o al menos estuvieran en habilitación. ¿Qué pasó? Pues llegamos a la modificación. Esta modificación entró al número de empleados con la resolución 37, si no estoy mal acá, que no veo mi pantallita bien, un segundito, ay Dios mío. Ya. Y que nos podemos dar cuenta acá. Miren que acá, a diferencia del calendario inicial, nos dice, ahora la fecha de habilitación ya no va a ser el 31 de mayo. Miren, veníamos del 31 de mayo del 2021, sino que ahora va a ser el 1 de agosto del 2021. Pues claro, porque ¿cómo les parece que la DIAN no tenía listo el anexo técnico? ¿Y cómo le voy a exigir un anexo técnico cuando es que ni siquiera estaba habilitado para los contribuyentes? Entonces, ¿yo cómo le voy a exigir algo que no está a los contribuyentes para que empiecen a cumplir? Entonces dijeron, esto va a estar listo antes de agosto, entonces usted, señor contribuyente, el 1 de agosto se me habilita y empieza a hacer digamos, el ambiente de pruebas y todo, para que usted cuando ya necesite emitir el documento soporte y nómina electrónica, pues lo empiece a realizar. Entonces miren también, pues que se nos eliminan estos dos primeros rangos, que era julio y agosto, y empezamos y nos da un mes de gabela. Y nos dice,
Usted tiene un mes para habilitarse. Si usted en ese mes no puede, pues a ver, ya lleva igual todo el año, ¿no? Porque esto ha sido crónica de una muerte anunciada. Usted ya ha tenido un año en donde se supone que ya ha empezado a mirar cómo es el tema de implementar el documento soporte, pues yo le voy a dar un mes más a partir del momento en que usted se habilite para iniciar a generar los documentos soporte nominal. Entonces, ¿cómo quedó el nuevo calendario a partir de la modificación de la resolución 13? Entonces, lo que hizo fue, primero, si ustedes se dan cuenta, redujo los rangos, es decir, ya tenemos una primera modificación y es, nos modificaron la fecha de habilitación. La segunda modificación fue, nos eliminaron los dos primeros rangos de fechas de implementación de julio y agosto, las eliminaron, y a su vez, si se pueden dar cuenta, eliminaron rangos de los números de trabajadores para dejar solo 4 rangos. Entonces, dejaron entre más de 250 empleados, pues deberán iniciar la generación de los documentos soporte de nómina electrónica a partir del 1 de septiembre del 2021. Entre 101 empleados y 250, pues al 1 de octubre del 2021. Entre 11 y 100 empleados, el 1 de noviembre. Y, oh sorpresa, el día de ayer iniciaron los últimos obligados, es decir, aquellas compañías y pequeñas compañías que tienen entre 1 y 10 trabajadores, de ayer ya tuvieron que haber empezado la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica. Con eso, pues se empezaría a dar cumplimiento a pues al calendario en virtud del número de empleados. Hay una precisión, digamos que esto pues ya pasó, pero para aquellos contribuyentes clasificados en el grupo 1, que es el que le estaba contando acá, que son los que tienen más de 250 trabajadores, para poder generar y transmitir el documento soporte de pago en nómina electrónica del mes de septiembre, pues tenían hasta el 29 de octubre del 2021. ¿Por qué la norma hace esa precisión? Recuerden, hace ya media horita que les estaba contando que era que, pues si bien el documento de soporte es de forma mensual, usted lo va a presentar los primeros 10 días de cada mes. Sin embargo, pues la normatividad dijo, oiga, no, son los primeros contribuyentes, pues no nos vamos a la guerra con los primeros contribuyentes. Espere a ver, si usted empezó el 1 de septiembre a regir, digamos, dentro de la generación y transmisión del documento, usted, señor contribuyente, por la nómina de septiembre, pues ya no va a tener solamente del 1 al 10 de octubre para generar su documento de soporte, sino que yo le doy un tiempito más y solamente para el mes de septiembre, pues tendrá hasta el 29 de octubre. Ahora bien, volvió a pasar, bueno, esta es la segunda modificación con la resolución 37, y nos dice, volvió a pasar y el anexo técnico todavía no estaba listo. Es como, ay, Dios mío, ya estamos listos, la DIAN. Bueno, entonces les toca, bueno, entonces ahora sí implementen. Pero pues implementen con qué, todavía no estaba el anexo técnico 100% terminado. Entonces, como pueden ver, de una resolución a la otra, la única diferencia, la nueva, como pueden ver, es la fecha de habilitación para las personas en calidad al número de empleados. Entonces, ya no debían estar habilitados al 1 de agosto, sino que lo empezaron a habilitar a partir del 18 de agosto del 2021. Como pueden darse cuenta, seguimos con las mismas fechas de la resolución anterior y con los mismos rangos. La única modificación aquí que tenemos era para la fecha de habilitación, que ya todos debemos estar habilitados. Otra cosa es que hasta el día de ayer, el último rango debió iniciar a generar su documento de soporte de nómina electrónica. Adicionalmente, como yo les venía contando a ustedes, esperen un segundito que no veo toda... No sé qué hice, bueno, no veo toda la pantalla. Hay otro calendario que es cuando se vuelve permanente y es la implementación permanente del documento soporte nómina electrónica. Aquí también tuvimos
variaciones y se las voy a contar. Entonces, nos dicen, para aquellos nuevos contribuyentes que sean sujetos obligados, es decir, que realicen pagos o abonos en cuenta de nómina por una relación legal, laboral y reglamentaria, pues usted tendrá 2 meses contados a partir de la realización de los pagos o abonos en cuenta derivados de la vinculación laboral que usted tiene con su trabajador legal y reglamentaria y los pensionados a cargo del empleador una vez entre en vigencia la resolución. Palabras más, palabras menos, para no enredarlos, es, señor contribuyente, usted empezó a hacer pagos de nómina hoy, digamos, usted es nuevo, usted se constituye nuevo. Usted va a tener 2 meses para habilitarse y para iniciar la generación a partir del momento en que realice esos pagos o abonos en cuenta. Entonces nos dice, ¿quién debe hacerlo? Entonces, ¿quiénes son esos otros sujetos obligados? Entonces nos dicen, los nuevos sujetos los nuevos que quieran soportar, obviamente, sus costos o gastos en el impuesto sobre la renta complementaria o en el impuesto sobre el IVA, que tengan la obligación de facturar y además, pues que estén, decía la norma, que estén sujetos, que estén dentro del artículo 4 de la resolución inicial, bueno, que la 13 es nuestro marco, que eran solamente los sujetos obligados cuando realizaran pagos o abonos en cuenta. Esta resolución surtió una modificación. Entonces, aquí es muy sutil, pero se las voy a mostrar. Nos vuelven a dar los 2 meses a partir del momento en que usted inicie a realizar pagos o abonos en cuenta derivados de la relación legal, laboral y reglamentaria. Pero ojo, miren que aquí ya elimina y amplía los otros sujetos obligados. Me elimina solamente porque miren que aquí de la redacción, ¿dónde está mi mouse? De la redacción dice los sujetos que adquieren la obligación de facturar y, es decir, era una condición doble que se tenía que cumplir para que tú fueras de los otros sujetos obligados. Por ejemplo, si tú eres obligado a facturar y no eras de las personas que estaban incluidas en esa resolución cuarta, pues yo decía, bueno, chao, yo aquí no tengo nada que ver, yo no tengo que generar documentos soporte de nómina electrónica. Pues quiso la DIAN arreglar este problema y dijo, no, se me está saliendo mucha gente de los otros sujetos obligados. Entonces ahora, todos aquellos que empiecen a realizar pagos, abonos en cuentas derivados de una relación legal, laboral y reglamentaria, que sean sujetos y que tengan la obligación de facturar, pues señor contribuyente, usted se vuelve obligado también a generar documentos soporte para la expedición de nómina electrónica. Y finalmente, nos quedan otros sujetos que son los no obligados a expedir factura electrónica. Recuerden que normalmente, como normalmente está concebida el sistema de facturación, dice los que no están obligados a facturar, pues tendrán ese documento soporte con no obligados a facturar, pero aquí pues nos están atando todo y me dice, uy no, es que ¿cómo le parece que hay sujetos que no están obligados a expedir factura electrónica de venta, pero realizan pagos o abonos en cuenta y tienen trabajadores? Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Dijo, no, esos otros sujetos que no están obligados a expedir factura electrónica de venta y que aún así realice pagos o abonos en cuenta derivados de una relación laboral reglamentaria o tenga activos pensionales a su cargo, pues señor contribuyente, usted también le toca, me hace el favor y a usted también me expide los documentos soporte de nómina electrónica. ¿Cuál es el plazo? Pues lo que les contaba, el plazo es dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago a uno en cuenta, derivado pues de la relación legal, laboral reglamentaria. Y la primera transmisión se debe efectuar dentro de los 10 primeros días a partir de la fecha máxima de la implementación del calendario, salvo el mes de septiembre, pues que ya les comentaba que fue como la gabelita que nos dio a nosotros la administración, porque era como el conejillo de Indias, los contribuyentes más grandes
de cómo iban a hacer ese documento de soporte, pues les dieron casi 19 días más. ¿Qué pasa? La norma me dice a usted, ah, bueno, señor contribuyente, pero si usted se habilita de forma anticipada e implementa este documento de forma anticipada, pues señor contribuyente, usted me da el favor y el mes siguiente ya me manda los documentos soporte de nómina electrónica y ya no le voy a dar estos 10 días cuando son el primer mes que te va a implementar. Entonces, ya para terminar, porque creo que nos quedamos un poquito corticos de tiempo para dar paso a las preguntas, el documento soporte de nómina electrónica surte el mismo proceso que surte la factura electrónica. Tanto es así que cuando tú te vas a habilitar en el sistema de facturación electrónica gratuito de la DIAN y en el tema de documento soporte de nómina electrónica, tú entras por la misma forma, es como vivir un déjà vu. Te vas y vuelves a habilitarte, pero lo que vas a ir es a otros documentos y en esos otros documentos está el documento soporte de nómina electrónica. ¿Qué vamos a surtir? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar un proceso de habilitación en donde voy a entrar al sistema electrónico de facturación, voy a adherirle, digamos, ese bracito que es el documento soporte de nómina electrónica, voy a hacer pruebas, voy a cumplir y aprobar los documentos, los requisitos del anexo técnico y tecnológico establecido por la DIAN, y cuando ya pase eso, pues me voy digamos, ya al sistema de producción y tengo que seguir el proceso que sigue como si siguiera una factura electrónica. Genero el documento soporte de nómina electrónica con todos los requisitos que les mencioné. A su vez se los transmito a la DIAN y en la transmisión de la DIAN nos vamos a detener porque puede pasar tres cosas en la transmisión. Acá. Nos pueden pasar tres cosas en la transmisión. En la transmisión puede pasar que tú la transmitas y pase, entonces todo bien, nos vamos a que la DIAN nos dé una validación y nos diga, señor contribuyente, usted lo hizo muy bien, tenga, le pongo el sello de validación, ahora sí, ya se lo puede mandar a su trabajador, o nos puede pasar dos temas. Uno, se denominan los inconvenientes tecnológicos atribuibles a los sujetos obligados a emitir el documento soporte de nómina electrónica o impedimentos tecnológicos atribuibles a la DIAN. Entonces nos pueden pasar las dos, pues porque los sistemas fallan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema del sujeto obligado es el que falla? Nos dice a nosotros, si es su sistema falla, señor contribuyente, porque a mí, pues, o sea, a mí qué me importa, Diane, eso, pues yo le voy a dar a usted tranquilo, salga de su inconveniente tecnológico y cuando usted salga de ese inconveniente tecnológico, usted tendrá 48 horas a partir del momento en que usted salga de ese inconveniente tecnológico para transmitir los documentos soportes que no pudo transmitir derivados de su inconveniente tecnológico. Es importante tener en cuenta que ahora no siempre pues vamos a decir, señor, que todos los contribuyentes vamos a estar siempre en inconveniente tecnológico. La DIAN no nos va a creer y nos va a decir, bueno, muestra a ver que es que usted dónde está sacando sus documentos soporte. Entonces, ¿qué nos da la aclaración, la normatividad? Nos dice a nosotros, señores contribuyentes, ah, sí, se le cayó su sistema, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, usted va a tener, usted tiene que tener los documentos soportes por los inconvenientes presentados cuando la administración lo requiere. Es decir, por ejemplo, aquí como dando temas al aire, si estoy pidiendo en devolución un impuesto sobre la renta y la administración viene y nos audita, entonces nos va a poder pedir esos XML con la validación de la DIAN para verificar si esos gastos que tú te tomaste en virtud o a título de pagos salariales, pues si fueron validados. Y en ese momento, pues tendremos que soportar que tuvimos un inconveniente tecnológico, que lo superé y que a su vez, pues tengo los soportes.
También la norma nos establece que cuando superemos y transmitamos los documentos las 48 horas después de superar este inconveniente tecnológico, la validación se entiende una vez yo los transmita y cuando supere esos inconvenientes tecnológicos. Y los otros inconvenientes son los atribuibles a la DIAN. Entonces la DIAN me dice a mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo errores atribuibles en la DIAN? Entonces la DIAN me dice en el anexo técnico, esto es uno de los, por ejemplo, los ejemplos que nos toca leer el anexo y es, señor contribuyente, se le cayó la página de la DIAN. Hay 5 tipos de errores que nos pueden pasar. El 403, el 500, el 503, el 507 y el 508. Sitio deshabilitado, error interno de servidor, servicio no disponible y almacenamiento insuficiente o bucle detectado. ¿Qué debemos hacer? Porque es que aquí ya es un problema que es de la DIAN. A mí qué me importa si la DIAN no está funcionando, eso es responsabilidad de la DIAN. Entonces la DIAN nos dice, ¿qué debemos hacer? Debemos esperar 20 segundos y cada 20 segundos debemos tratar de transmitir nuevamente el documento soporte de nómina electrónica. Es decir, debemos hacer 3 intentos, el inicial más 2 cada 20 segundos. Si a la tercer intento ya sigue, es decir, sigue dañado, si no se soluciona, pues debemos esperar a que se restablezca el servicio. Es importante tener los soportes de que la DIAN se cayó el sistema. Hay que archivar la evidencia de los errores digitales atribuibles a la DIAN en caso en que pues, la DIAN nos vuelva a requerir. Entonces, volvemos. Tenemos habilitación. En la habilitación después pasamos a ya cuando lo puedo generar. Entonces lo genero con todos los requisitos, lo transmito. Entonces en la transmisión puede ser que pase bien, es decir, que esté perfecto en las líneas tanto del sistema del contribuyente como el de la DIAN, o puede ser que hayan inconvenientes de la DIAN, o el sujeto obligado tenga problemas atribuibles a su sistema. Cuando ya subsanemos todo esto y se transmita, es decir, ya esté en la cancha de la DIAN, pues la DIAN va a hacer la validación. ¿Qué es la validación? La validación es la confirmación, más allá es el procedimiento mediante el cual la DIAN va a hacer ¿qué? Va a verificar que todo el documento soporte de nómina electrónica y de notas de ajuste al documento, pues sea válido, es decir, que esté bien, que venga como debe venir, que si cumple con todos los requisitos, que si todos y cada uno de los requisitos cumple con el anexo técnico. Puede pasar 2 cosas. Nos la puede validar, es decir, fresco contribuyente, todo bien, todo salió perfecto, vaya, envíele eso a su trabajador, o nos la puede rechazar. Y si no la rechaza, pues no la devuelve. Es decir, volvemos al paso de la generación. Y hay un punto adicional con el que quiero cerrar y es el régimen sancionatorio, que es supremamente importante, que es nuevo con la expedición de la ley 2155, nuestra última reforma tributaria, y es el régimen sancionatorio que lo introdujo la ley de inversión social. Como ustedes, les cuento un poquito de historia así rápidamente y es, le dieron dientes a la DIAN inicialmente para implementar los sistemas de facturación, dentro de los cuales está el sistema de facturación electrónica, dentro de los cuales está pues todo el tema de documentos soportes con no obligados a facturar, y este documento soporte de nómina electrónica, más el que viene, por ejemplo, de la factura de importación, y toda la interoperabilidad que se quiere, pero se les olvidó en la ley 1943 y en la 2010, se les olvidó incluir el régimen sancionatorio. Entonces la DIAN decía, cumple el sistema de facturación electrónica, y el contribuyente decía, no quiero implementar. Y él decía, ¿y qué? Y la DIAN decía, pues no le puedo hacer nada. Entonces esto lo solucionaron, lo subsanaron
incluyendo el régimen sancionatorio, régimen general, que se incluyó en el 616-1, con la expedición de la ley 2155. ¿Qué sanciones van a aplicar? Pues tanto para factura electrónica como para documento soporte con no obligados a facturar, como el documento soporte de nómina electrónica. Pues expresamente la norma nos dice, vea, señor contribuyente, en el caso en que usted no tenga una sanción expresa y establecida por temas de facturación, que sí las había, digamos que había una que era la del 657 y la del 652-1, que establecía, si usted genera sus facturas por el sistema que no es, o no la emite con los requisitos del 617, o sea, nos dejaba limitados, porque acuérdense que los requisitos ahora están establecidos vía resolución a través de la facultad que se le dio a la administración tributaria, pues quedábamos jodidos. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces ahora dice, cuando esas sanciones, que son las del 652-1 y el 657, no se incluyan expresamente los tipos sancionables de esos, entonces los errores, la no transmisión y lo que usted no cumpla en materia de facturación electrónica, documento soporte de nómina electrónica y documento soporte con no obligados a facturar, pues le vamos a aplicar el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es sanción por no transmitir información, transmitirla con errores o de forma extemporánea. Entonces tenemos, pues primero recuerden, pues sabemos, como todos sabemos, la limitación máxima son 15.000 VTs, más o menos son 560 millones de pesos, es lo máximo que te pueden aplicar en este tipo de sanción. Pero si no nos vamos al máximo, la sanción será del 5% por la información que se dejó de suministrar, es decir, si tú no lo envías, es el 5% sobre el 100% de la información que tú no suministraste, o el 4% sobre la información que suministraste con errores, y el 3% si la presentaste de forma extemporánea. Igualmente nos dice a nosotros que si tú no expides tu factura de venta, tu documento soporte de nómina electrónica y documento soporte con no obligados a facturar, pues tendrás con todos los requisitos establecidos tanto en la ley como en las resoluciones avaladas, digamos, por la administración y en su facultad reglamentaria, pues tendrás una sanción del 1% de las operaciones facturadas sin los requisitos establecidos, sin que excedan las 950 VTs, que más o menos son como 37 millones de pesos. Ahora, si no facturas y te pusiste de rebelde, pues entonces la DIAN inclusive tiene la facultad sancionatoria de cerrarte el establecimiento con sellos que dicen que no estás facturando. No sé si de pronto tengan dudas, Dani, hasta aquí, pues a todos muchísimas gracias. Cualquier pregunta, pues bienvenidos. Gracias nuevamente a CCI Colombia por el espacio y por pues, permitirme compartirles un poquito de mi experiencia y mi conocimiento en materia de nómina electrónica. Sí, claro que sí, Luisa, muchas gracias a ustedes. Pues esta charla es bastante interesante y sí tenemos un par de preguntas. Mira, la primera es, algunos empleados dentro de los beneficios se les paga medicina prepagada, pero este valor se paga a terceros y en la nómina solo está el valor informativo como pago indirecto para que sea tomado como base no salarial y base de retenciones, pero no se incluye en el neto pagado al empleado. ¿Cómo se debe reportar este valor en el reporte de nómina electrónica? Bueno, eso es una de las dudas que, bien como yo les estaba contando al inicio de la definición que se estaba dando, pues la norma lo deja muy amplio. La norma dice que son todo lo devengado. Lo devengado, pues también, aun cuando la medicina prepagada, y como todos lo sabemos, cuando se lo hago a terceros y la compañía le está dando beneficio, efectivamente es un pago indirecto y no es un ingreso gravable para el trabajador, ni tampoco es un ingreso base de retención en la fuente. Sin embargo, pues si no es un pago que hace parte de la nómina del trabajador, pues yo no lo incluiría. Lo que pasa es que la DIAN ha guardado silencio en esos temas.
Yo no lo incluiría si no hace parte, digamos, del tema de la nómina del trabajador, aun cuando de pronto sea informativo respecto de que se le está pagando, pero eso no hace parte de su devengo. Porque recuerden que es pago en cuenta que efectivamente yo le estoy haciendo al trabajador, menos los descuentos que efectivamente le estoy detrayendo. Súper perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se reportan a los pensionados de las empresas y las mesadas pensionales, teniendo en cuenta que los campos de sujetos solo habla de trabajadores, aprendices, etcétera, pero no de pensionado y el anexo técnico no tiene un código de mesada pensional? Bueno, pues esa pregunta tendríamos que revisarla de acuerdo al anexo técnico, efectivamente, porque lo que yo había visto y lo que yo he visto en el documento soporte es que efectivamente sí debería incluir, digamos, el espacio para la mesada pensional como un trabajador normal de la compañía. Pero si tú quieres, eso lo podemos revisar y lo confirmamos porque necesitamos mirar el anexo técnico en las versiones que estén vigentes. Claro que sí. Otra pregunta que nos hacen, ¿la implementación de la nómina electrónica aplica a las propiedades horizontales y a los hogares con servicio doméstico si el empleador está sujeto a declarar renta? Sí, recuerden ahí que el obligado, la norma es muy clara. Dice, sujeto, declarante, digamos, si usted es contribuyente del impuesto sobre la renta y además hace pagos a bonos en cuenta por una relación legal, laboral o reglamentaria, em, pues tiene que generar documentos soporte. Recuerden el calendario que yo les estaba mostrando y es esos otros sujetos que ni están obligados a facturar, ni tienen, por ejemplo, ni atienden, por ejemplo, a los números de trabajadores, porque muy seguramente ya pasaron las fechas. Entonces, si usted no está obligado a facturar, por ejemplo, yo, una persona natural, trabajadora, pero a su vez tengo mi trabajadora doméstica, si soy contribuyente del impuesto sobre la renta, pues tendré que empezar y es trabajadora, es decir, la tengo en nómina o soy, por ejemplo, trabajador independiente que tengo más de dos trabajadores pues soy contribuyente del impuesto sobre la renta, pero no facturo, pues debo generar documentos soporte de nómina electrónica. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿el soporte de nómina electrónica tiene toda la información del empleado y se puede sustituir al comprobante de nómina? Pues el comprobante de nómina es interno, ¿no? Lo que busca la normatividad colombiana es eso, pues que lleguemos en un momento en que ese documento soporte de nómina electrónica, como tiene una representación gráfica, pues al final se te vuelva tu desprendible de nómina que tenga todos esos requisitos, además de los establecidos por la DIAN, pues los que requiera la compañía de forma interna. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen. En la declaración de renta se tiene en cuenta pagos de educación y otros auxilios del empleado como deducible de renta de gastos de personal. ¿Estos valores se deben reportar en la nómina electrónica? Bueno, es justo con lo que veníamos hablando con medicina prepagada. Estos son pagos indirectos que yo le estoy haciendo al trabajador en beneficio de ellos, pero eso no hace parte, digamos, de su ingreso laboral, ni de tampoco de su nómina, ni de su ingreso tributario, porque pues como bien lo sabemos en materia tributaria, eso sí consideraría un pago indirecto y no hace parte ni de la base gravable de retención, ni tampoco de sus ingresos tributarios. Pues yo, Luisa Fernanda, si eso no hace parte de la nómina del trabajador, si eso no es parte de la base gravable, tampoco retención en la fuente, pues yo creería que lo prudente es que tú soportes los pagos por educación, por medicina prepagada, de la forma en que tradicionalmente la normatividad tributaria te lo está pidiendo para que pues sea soporte de deducibilidad de los gastos en tu impuesto sobre la renta. Entonces, que si le haces medicina prepagada, que sea un tercero, que no supere el promedio, que se la dé la generalidad de los trabajadores y pues que con ese soporte sea el soporte, el contrato, no sé, que tú tienes como contribuyente con la empresa medicina prepagada para los trabajadores. Perfecto. Y esta misma persona nos pregunta, ¿el soporte de transmisión exitoso de nómina electrónica se genera por empresa o por empleado? Por empleado, es por documento que tú envíes a la DIAN. Recuerden que es decir, por documento, es decir, por empleado, uno por mes. Entonces tú vas a enviar un documento por mes, es decir, Luisa Mazars me tiene a mí en el mes de diciembre.
un documento de Luisa Fernanda Valencia que envían a la DIAN, pues la DIAN ese documento de ese mes por ese trabajador nos lo valida. Perfecto. Me devuelvo un poquito a la pregunta que nos hicieron sobre propiedad horizontal y nos vuelven y nos preguntan, ¿no aplicaría entonces a una propiedad horizontal? Pero no aplicaría qué, La discúlpame. pregunta es, ¿la implementación de la nómina electrónica aplica a las propiedades horizontales y a los hogares con servicio doméstico si el empleador está sujeto a declarar renta? Y luego pues Ah, ok. hace, ¿no aplicaría a una propiedad horizontal entonces? Claro, por el tema de que no es contribuyente del impuesto sobre la renta, pues mira, la normativa es muy clara. Es que al final yo creo que es importante tener en cuenta es si tú quieres soportar costos y gastos, al final, si tú no quieres soportar costos y gastos de nómina y pues no eres contribuyente del impuesto sobre la renta y no te vas a restar nada de tu declaración de impuestos sobre la renta, pues no lo hagas, ¿sí? Pero igual, no, si no eres obligado no eres ni obligado a facturar, ni eres obligado, ni eres contribuyente del impuesto sobre la renta, pues no lo generas. Pero ojo, recuerden ahí que, por ejemplo, no eres obligado a impuesto sobre la renta, pero si eres obligado a facturar, pues la norma aquí sí te está metiendo en el calendario, por ejemplo, de esos otros sujetos que aunque no estén, por ejemplo, con los empleados, pero sí tienen la obligación de facturar, pues te meten ahí dentro de los obligados a generar los documentos soporte. Perfecto, pues bueno, Luisa, ya creo que cumplimos también con el tiempo y ya no tenemos pues más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por esta explicación tan interesante. Pues ya nos veremos, yo creo que en los próximos webinars ya en enero. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y que tengan feliz día. A ti, muchas gracias Daniela, gracias a todos los asistentes y pues nuevamente gracias a la cámara. Chao, chao. Chao.